Si viste el anuncio que compartí en Canvas, ahí tengo los vínculos para unos documentos en cola, para unos notebooks, donde ahí la idea es que busquemos aquí explorar un poco todo el tema de tanto de las arquitecturas RAG como cómo ocurre el alojamiento a nivel vectorial, donde si recordamos clases pasadas, habíamos dicho cómo, por un lado, necesitamos para todos los agentes una memoria. Por otro lado, y de hecho tal vez tenga sentido que para eso aquí eh, comparta el tablero de Miro, donde aquí habíamos discutido en clases anteriores varios temas que poco a poco se van conectando unos con otros, donde nosotros decimos que tenemos, pues, si tenemos en nuestros agentes, hemos dicho que los agentes consisten de modelos. Sí, aquí vamos a buscar otro color para que sea más claro. Aquí, sí, pues, sí. Entonces tenemos modelos, tenemos los agentes, que lo podemos pensar como una arquitectura general. Sí, tenemos modelos, tenemos la memoria, tenemos herramientas y tenemos un plan de trabajo, unos planes. Eh, entonces, si pensamos en nuestros agentes, consisten de estos cuatro bloques: memoria, herramientas, planes y los modos que utilizamos para orquestar los planes como para llevar a cabo las tareas individuales. Si tenemos esos grupos. Y en clases anteriores hemos discutido ya qué modelos están disponibles, cómo manipularlos utilizando instrucciones, utilizando prompts, y también qué planes tenemos y qué técnicas tenemos para los planes, ¿no? De cómo podemos manipularlos, cómo podemos evaluar los planes, etcétera. Y también hemos visto el tema de la memoria, que hemos dicho que es muy práctico el que el modelo pueda recordar instrucciones o también pueda tener almacenados planes y así no tenga que generarlos espontáneamente. Eso nos permite que sea tal vez un proceso más fluido. Y no solamente eso, sino que también así podemos nosotros, como los diseñadores de estos agentes, el concebir esos planes por adelantado, pensar cuáles son planes que son efectivos y que tienen sentido, y por lo tanto tener aquellos que sean los mejores. Y habíamos dicho que para ejecutar esta memoria, entonces aquí si pongo otro vínculo para conectarlo, un, una buena forma de poder diseñarla es teniendo una arquitectura de tipo RAG, que habían dicho que es una arquitectura de recuperación, de, de aumentar información que hemos recuperado. Y ahí vimos varias técnicas de cómo se puede hacer y también vimos que es todo un mundo en sí, porque hemos discutido cómo al final de esa escritura RAG lo que hacemos es buscar convertir en vectores nuestros documentos, nuestros textos, nuestros enunciados, buscar después guardarlos en algún tipo de almacenamiento, en alguna base de datos, y después de eso lo que hacemos es el que buscamos compararlos, buscamos hacer algún tipo de clustering. Y cuando tenemos una nueva instrucción, cuando tenemos una nueva petición, repetimos ese proceso parcialmente, donde lo convertimos en un vector, hacemos el clustering y comparamos la similitud. Entonces hoy lo que vamos a hacer es esta parte práctica, donde hemos discutido cómo es el concepto de esto, pero realmente no hemos visto cómo funcionan ese tipo de sistemas vectoriales, cómo podemos utilizarlo para nuestro beneficio y verlo con los propios ojos. Entonces, si vamos ahí a los vínculos que compartí de Canvas, tenemos, tenemos cuatro notebooks de Google Colab. Tres de ellos los vamos a discutir aquí. El cuarto es para que jueguen con él. Y también yo diría que
puede servir mucho para pensando en los proyectos finales, puede servir mucho como punto inicial para esta parte de la memoria para los agentes en los que estén trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a Google Colab. La librería que vamos a utilizar se llama Chroma. Chroma, habíamos discutido en nuestras clases que hay muchas formas de cómo almacenar vectores de forma, cómo tener estas bases de datos vectoriales, y habíamos dicho que puede ser algo tan sencillo como en un Postgres, en una base de datos tradicional, el guardar estos vectores. Eso hemos dicho que no es problema. Pero también habíamos discutido que hay otras bases de datos especializadas, bases de datos vectoriales. Y Chroma es una de ellas. Chroma se llama aquí Chroma, si buscan ChromaDB en cualquier motor de búsqueda, es esta. Y claro, hay otras que son tal vez más grandes o más populares. Y, por ejemplo, también si uno piensa en Amazon Web Services o en Microsoft Azure, etcétera, también ahí hay servicios para almacenar vectores. Pero algo que es muy práctico para por qué debemos utilizar Chroma o por qué a mí se me hace algo muy conveniente, es que es una base de datos que es en la memoria. Eso significa que podemos utilizarla en un Google Colab sin tener que instalar nada. Podemos también utilizarla en nuestra computadora personal sin tener que instalar, por ejemplo, Docker o algún otro servicio complicado. Entonces, una forma es parecida, por ejemplo, si uno piensa en bases de datos tradicionales, es como SQLite, donde SQLite podemos utilizarlo directamente en un notebook sin tener que instalar nada y lo hace todo más sencillo, más práctico. Es algo muy similar y nos va a permitir, por lo tanto, el que podamos entender estos conceptos sin que necesariamente tengamos que instalar muchas cosas. Entonces, podemos empezar ejecutándolo, donde vamos a trabajar también con esta librería que se llama Sentence Transformers, que es una librería que permite el convertir enunciados en vectores. Es bastante práctica. Hay varias formas de cómo podemos generar vectores, pero la ventaja de esta es que este ya es un modelo entrenado, es una red neuronal preentrenada para generar estas representaciones vectoriales, estos embeddings. Y no solamente eso, sino que también utiliza un modelo pequeño, por lo tanto podemos utilizarla ya sea en Colab con los recursos que ofrece, como también en cualquier computadora que tengamos a nuestra disposición. Entonces, la ventaja de ahora estos ejercicios es que todo esto son cosas que podemos utilizar de forma local aún sin, por ejemplo, tener GPUs, si no tenemos una tarjeta gráfica, también podría funcionar. Entonces, esto es algo muy conveniente para cuando estemos, por ejemplo, explorando cosas, trabajando en ideas y demás. Y ya después, claro, podemos sustituirlo por servicios, por otro tipo de librerías más robustas, más pesadas. Entonces, instalamos aquí a Sense Transformers. También vamos a utilizar pandas y tabulet para formatear aquí los resultados de una forma más bonita. Y aquí, vamos aquí a que ejecute. Toma aquí unos minutos. Entonces yo sugiero que aquí todos estemos haciéndolo en paralelo para que lo podamos ver juntos. Y recomiendo bueno, hagan una copia del documento, del notebook, y así sigamos todos. Por lo que si tiene alguna pregunta o algo que no queda claro, también lo podamos platicar de qué trata. Entonces aquí toma un poco instalarlo. Otra cosa también, por ejemplo, que a mí me gusta de utilizar eh, Colab y trabajar, por ejemplo, con Chroma, es que instalar todo ese tipo de todos los drivers, toda la configuración de NVIDIA, suele ser muy frecuentemente algo inconveniente. Siempre hay algún tipo de problema con las versiones, etcétera. Y por lo tanto, la forma más conveniente es trabajar con, por ejemplo, algún tipo de contenedores de Docker. Y eso significa acá que tenemos que lidiar con más infraestructura, con hacer más cosas, y eso no es conveniente, ¿no? O sea, queremos enfocarnos más bien en la aplicación, en el problema, en la tarea. Si pensamos en nuestros proyectos finales, no tiene mucho sentido que pasemos muchas horas creando la infraestructura, creando la base de esto, sino que queremos enfocarnos en la aplicación en sí. Entonces, algo tipo Chroma puede ser una alternativa para hacerlo todo a nivel local o en un Google Colab. La primera sí me toma unos minutos para instalar, hay que instalar bastantes cosas.
aquí un poco y ya tenemos aquí instalado la primera parte y ahora instalamos a Chroma, ¿sí? Y aquí con Chroma ya va a ser algo un poco más rápido. Entonces, supongo que también si lo hacen directamente, no en Colab, sino en su computadora a nivel local, esto puede ser un poco más rápido o más lento. Por ejemplo, siempre pregunta esto de reiniciar la sesión. No, no es problema, pero bueno, ya lo tenemos instalado. Y ahora lo podemos ejecutar, ¿no? Aquí lo vamos a importar y todo aquí normal. Lo único que queremos hacer es que, como vamos a utilizar esos widgets de IPython para modelar los resultados un poco más bonito, tenemos aquí que declarar. Y con lo que empezamos en Chroma es que tenemos primero que crear un cliente en la de la base de datos y tenemos que crear una colección. Y colección sería similar a, por ejemplo, si pensamos en una base de datos tradicional, como un esquema, una tabla. Y en la parte de metadatos, aquí es, en esta parte, es el qué tipo de distancia, de métrica vamos a utilizar para la similitud. La más común que se utiliza en todas esas bases vectoriales es de coseno. Y suena muy trivial, pero es la que funciona en general. Casi todas las bases de datos vectoriales lo implementan. Entonces, no tiene sentido utilizar otra. Pero claro, podemos siempre explorar otras alternativas. Hay bastantes, prácticamente cualquier métrica que podemos utilizar en clustering sirve aquí para, por ejemplo, aquí para nuestra base de datos. Luego lo que sigue es que aquí he creado una pequeña colección de textos, podemos imaginar que son distintos documentos, y podemos ver cómo tenemos texto que es alrededor de aprendizaje automático, Chroma, etcétera. Entonces, lo que hacemos es que tenemos esta pequeña lista y lo que vamos a hacer es vamos a insertarla en nuestra base de datos de Chroma, que como lo menciono, eso está dentro de la memoria de aquí de nuestra instancia de Google Colab. Y eso significa que, por ejemplo, si pensamos en una cantidad de texto que sea muy grande, lo que va a ser la limitante aquí va a ser nuestra memoria. Y en ese caso utilizamos cola, pero bueno, estos son unos pequeños enunciados, no va a ser ningún problema. Pero si piensan, por ejemplo, en sus proyectos finales y dicen, bueno, quiero aquí tener cientos de miles de documentos, eso eventualmente puede ser una limitante. En este caso no sería problema alguno porque son muy pequeños. No tenemos aquí 10 enunciados, 10 documentos. Entonces ya aquí nos confirma Chroma que los ha convertido en vectores, que los ha insertado en la base de datos. Y lo podemos ver con esto, que aquí, este modelo que aquí se menciona, por un lado vemos que utilizan los modelos estos de ONNX, es un formato para cómo representar modelos de aprendizaje automático que sea transferible. Es una forma conveniente, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, en aprendizaje automático, en ciencia de datos, si hemos creado un modelo, digamos, en PyTorch, en TensorFlow, etcétera, y queremos compartirlo con alguien, representarlo como forma de ONX es conveniente. Y aquí ellos utilizan este modelo que es el mini LM L6D2, que es un modelo para generar vectores. Está disponible también en Hugging Face. Y lo que tiene como característica es un modelo pequeño, como lo tiene el nombre, pero también es bastante conveniente. Está demostrado en varios rankings, en varios tipos de comparativas. Ahí está demostrado que da buenos resultados para generar operaciones vectoriales, para generar embeddings. Entonces, ya que hemos generado esto, y también aquí, claro, si quieren jugar con ello, pueden cambiarlo como les guste, pueden modificar aquí los enunciados, no hay obligación de que utilicen estos mismos. Y lo siguiente que queremos determinar es que queremos utilizar aquí queremos crear algún tipo de búsqueda. Queremos crear la búsqueda y para hacer la búsqueda, como dijimos, lo que vamos a hacer es que vamos a, por un lado, el tener cuál es la consulta de búsqueda, cuál es el enunciado que vamos a buscar y cuántos resultados similares. Y hemos dicho que la búsqueda en sí es una aglomeración, un tipo de clustering. Y por lo tanto aquí es donde determinamos cuál va a ser la distancia para la similitud. Todo esto parece a primera vista muy trivial, en que uno diría, bueno, debe ser
inteligencia artificial generativa y debería ser súper complicado, pero la realidad es que toda esta parte de comparación de vectores, esta parte del clustering, son técnicas muy sencillas, pero que funcionan. Entonces, por ejemplo, aquí lo que queremos hacer es, eh, vamos aquí a tener como consulta esta pregunta de qué es el aprendizaje automático. Y la idea es que nos va a devolver de los enunciados aquí cuáles son los enunciados más cercanos. Y también aquí, como estamos poniendo de como resultado número de resultados, tres resultados, vamos a tener tres. Entonces, y no solamente eso nos va a dar aquí la similitud para que podamos comparar qué tanto es, porque recordemos que como esto es clustering, no significa que los resultados que nos den sean necesariamente los correctos, ¿no? Puede ser que hay una sesión donde, por ejemplo, si aquí preguntamos como pregunta, ¿cuál es la comida favorita de Pedro? Va a dar un resultado, no va a decir no hay resultados, no encontré nada, no va a dar la lista que va a regresar, no va a ser cero resultados, sino que va a haber algo. Va a tener una distancia la distancia va a ser muy grande, la cercanía entre el vector de nuestra instrucción, de nuestra pregunta, de nuestro enunciado y de los documentos va a ser significativa, pero va a haber un resultado. Entonces, por eso siempre tiene sentido el que obtengamos la distancia, la similitud, y así, por ejemplo, podemos tener también algún tipo de filtro, que podemos decir el que si es, por ejemplo, por debajo de cierto rango, entonces no incluirlo, descartarlo, etcétera. ¿Cuál es aquí la cantidad adecuada? Pues eso también depende mucho del problema. Donde ahora vamos, por ejemplo, si los resultados, lo ejecutamos, podemos ver que para la pregunta ¿qué es el aprendizaje automático? El documento o el enunciado que es más cercano es este que dice el aprendizaje automático es una subcategoría, que si vamos aquí a el cuerpo original, es el primero, ¿no? Este de que es una subcategoría de la inteligencia artificial. Y si vemos en la similitud, da que es 0.69, a pesar de que responde la pregunta en sí. Y los otros, como vemos aquí, dice que es el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje profundo, y dan como resultados 0.57, 0.51. Y, por ejemplo, podemos ver en este caso cómo el segundo enunciado es este de el procesamiento del lenguaje, ¿sí? Que es este de acá, donde es el segundo más cercano a nuestra pregunta, pero en ningún momento se menciona acerca de aprendizaje automático. Mientras que el tercero, tal vez un poco más cercano, porque si pensamos, por ejemplo, en qué es la pregunta, sino qué es el aprendizaje automático, pues el aprendizaje profundo es una rama del aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural es algo que está asociado al aprendizaje automático. Podemos hacer modelamiento de lenguaje natural, pero también no requerimos para ello necesariamente aprendizaje automático. Hay otras técnicas históricas que se pueden utilizar. Y aquí se nos muestra cómo este tipo de búsqueda vectorial, este tipo de aglomeración vectorial, uno, no es infalible, y dos, tampoco es, digamos, la panacea, en el sentido de que el segundo resultado más popular en sí no tiene mucho que ver a la pregunta que estamos aquí haciendo, y el tercero es un poco más importante, ¿sí? Entonces, ya esa es una observación importante para nosotros pensando, por ejemplo, en nuestros sistemas que vamos a desarrollar, de que no podemos asumir que si que vamos a tener los dos correctos, y no solamente eso, que el resultado que es el más cercano vaya a tener una similitud muy alta, que digamos que sea 99% similar. Si, por ejemplo, pensamos en cómo conocemos, digamos que somos un clasificador de árbol o de lo que sea, y con los ejercicios clásicos, ahí tenemos que nuestro modelo entrena y da de error no, algo así como 99% de exactitud. Aquí ese tipo de cosas no van a ocurrir necesariamente, y no porque sea esto no tan alto, significa que la respuesta sea eh, mala, o lo opuesto, no porque esto sea razonable o es un nuevo resultado, significa que va a ser esta realmente la respuesta. Entonces aquí, por ejemplo, jugamos un poco y creamos instrucciones o preguntas de distintos tipos, ¿no? Cómo funcionan las redes neuronales, qué es una base de datos vectorial y así. Vamos a ver qué resultados nos dan para los documentos. Entonces aquí
lo ejecutamos y vemos, por ejemplo, aquí de las redes neuronales, cómo el primer resultado menciona aquí redes neuronales, mientras que, de nuevo, el segundo es este de lenguaje natural. Vemos también el tipo de similitud. Otra cosa también que es curiosa es, por ejemplo, con el idioma, que también el, hay que recordar que la similitud no solamente es con base en la métrica que usamos, sino también en qué tan rico es el vector que diseñamos. Y esa riqueza del vector depende también mucho de qué modelo utilizamos para entrenar. Entonces, si por ejemplo ahora probamos hacerlo eh, con preguntas, con textos, con cuerpos, documentos en inglés, van a dar los resultados, van a ser mejores. Aquí también es esto, digamos, medio bajo por el hecho de que es en español, porque el modelo que usamos está entrenado principalmente con idioma inglés y por lo tanto los vectores que va a generar son mejores en inglés que en español. Si pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer en esos casos? Pues si tenemos la experiencia y los recursos, tiene sentido el crear nuestros propios modelos de generación de embeddings. Luego también, si no me equivoco, en Hugging Face, si vamos aquí a Hugging Face, entonces pongo aquí Hugging Face, eh, Embeddings Spanish, hay modelos que están aquí, por ejemplo, este de Gene Embeddings, ya está aquí preparado para español. Y aquí, por ejemplo, tienen varias versiones aquí por ejemplo, en español, el español-inglés, para generación vectoriales bilingüales, etcétera, y también otros idiomas. La diferencia tal vez es que este creo que es un modelo más grande, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ponemos el que trabajamos aquí en Chroma, vamos a buscarlo aquí, este que era LM, Small LM, o Small, está aquí. Este también está en Hugging Face. Y aquí podemos compararlos. Si es en estas formas, vamos a ver aquí en su perfil. Debería ser tal vez este. Sí, esto es lo que buscaba. Sí, aquí lo podemos ver exactamente. Podemos ver cómo este que estamos trabajando aquí en nuestro notebook tiene 22 millones de parámetros, mientras que este de Gina, que es en español y que probablemente va a ser más robusto, va a tener mejores resultados, pero aún así es más de 5 veces mayor, más grande, más pesado que el que tenemos disponible actualmente para nuestra generación de vectores. ¿Funcionará en Google Colab? No estoy seguro, podemos aquí probar. Y de hecho en Sentence Transformers es posible ahí reemplazar el modelo por otros. Pero aquí podemos ver cómo, si por ejemplo queremos obtener mejores resultados en nuestro clustering, en nuestra búsqueda vectorial, que tenemos que buscar. Uno, asegurarnos que el modelo que utilizamos para generar los vectores es en el idioma que queremos. Y si no lo es, buscar uno en Hugging Face que sea correspondiente. Dos, también, pues entre más grande sea el modelo, entre más parámetros sea, pues más rico hace, ¿no? Y como analogía, como paralelo, recordemos cómo, por ejemplo, cuando trabajamos con el Llama y tenemos aquí el Llama 3.2, tenemos ahí un modelo que genera respuestas muy pequeñas de unos enunciados y que no se compara a nivel de riqueza y también, por ejemplo, en preguntas lógicas, en preguntas más complejas, no es comparado en lo absoluto con algo como, por ejemplo, GPT-4, en algo como lo tenemos con modelos en la nube o modelos más grandes. Entonces, aquí, estos resultados que tenemos es en parte por nuestras limitantes de la configuración actual que tenemos, pero aún así, es como mencioné anteriormente, tenemos también que tener en cuenta que posiblemente aún así tengamos resultados que no sean aquí 0.99, o sea, que no sean similitud muy, muy alta. Y por lo tanto, cuando hagamos nuestro sistema, tenemos que considerar esto para hacer algún tipo de ajustes. ¿Sí? Entonces, aquí la otra cosa que tenemos es un pequeño, una cosa pequeña más de consulta. ¿Sí? Aquí, para jugar un poco con el resultado, de que, por ejemplo, aquí tenemos definido unas preguntas y podemos elegir, por ejemplo, tenemos aquí consulta personalizada. Tenemos aquí, consultada, quiénes son
los estudiantes del ITAM, ¿no? Algo similar, de resultados, y vemos lo que menciono, como en el cuerpo que le estamos proporcionando no tiene nada acerca de estudiantes, acerca del ITAM en lo absoluto. Y aún así nos va a devolver resultados. Sí, claro, la similitud es baja, pero aún así va a dar los resultados. Entonces, si ahora aquí lo último es, nada más aquí unas pequeñas estadísticas de que tenemos 10 documentos y cómo podemos extraer algún tipo de información de Chroma, de cómo se llama la colección, nuestro esquema, qué similitud estamos utilizando, etcétera. Y si queremos visualizar, por ejemplo, los documentos, pues aquí es similar a cómo trabajamos con clustering, donde hay muchas formas cómo podemos utilizar visualización en clustering, ¿no? Que lo conocemos de varias clases de aprendizaje automático, que tenemos TSNE, que tenemos, por ejemplo, aquí, en este caso, utilizar aquí PCA, etcétera. Entonces hay muchas formas cómo podemos utilizarlo. Y como usamos PCA, pues es una forma sencilla de colapsar un espacio multidimensional y así poder ver las similitudes entre ellos. Y también, pero también como sabemos, en el caso de tanto de clustering como de visualización de eh, clusters, de cómo ocurren las aglomeraciones, dependiendo de la técnica que utilicemos, también, ¿sí, Varenka, por favor? No, bueno, mi duda era qué pasaba si lo traducías antes de procesar, o sea, antes de hacerlo vector. Si Cambiarlo esto tenías uno a español y lo traduces a inglés y el de inglés lo haces vector, ¿mejora el...? debería ser mejor porque este modelo en este caso, para generar los vectores, está entrenado con textos en inglés, entonces va a dar aquí mejores resultados. Pero claro, aquí también es la pregunta de qué, qué modelo utilizamos para hacer la traducción, ¿no? Donde, por ejemplo, si pensamos en traducción de idioma, que son modelos de secuencia, ahí por varios años, hasta recientemente, digamos, si uno veía modelos todavía del 2020 y un poco más adelante, al traducir textos de español a inglés, etcétera, los resultados no eran tan buenos, ¿no? Y también hasta hoy en día, si por ejemplo utilizamos modelos para traducir texto, muchas veces el texto que generan, por ejemplo, de español a inglés, no suena necesariamente como escriba una persona nativa, como alguien que tenga como lengua materna el español, sino suena un poco cartonado y también el vocabulario que se utiliza, etcétera. Entonces, ahí yo diría que por el hecho de que este modelo específico es en inglés, debería dar más resultados, pero va a ser dependiente, va a ser contingente en qué modelo utilizamos para la traducción. Si utilizamos algo muy sencillo y muy básico, probablemente la traducción va a ser no muy buena y por lo tanto tal vez el resultado no va a mejorar demasiado. Pero si pensamos que tenemos un modelo muy bueno para traducir, sería mejor resultados aquí porque el modelo para generar los embeddings es en inglés. Y entonces, o sea, si la posibilidad de obtener textos en varios idiomas, ¿cuál sería la recomendación? Mm, La recomendación sería el trabajar con modelos de embedding que correspondan al idioma que queremos, ¿no? Por ejemplo, si aquí pensemos en este español, por ejemplo, este de Gina, que es para embeddings en español, y entonces utilizar ese para generar el embedding como primer esfuerzo, como primera opción. Yo creo que el la dificultad por ejemplo, hacer estas traducciones es que si pensamos, por ejemplo, en cosas como más técnicas, textos más complejos y demás, pues hay cosas que se pierden en la traducción y también así también introducimos más variables de por medio. Entonces, si ya tenemos aquí modelos que están entrenados en español, que son para el idioma en español, tiene sentido primero empezar por ahí y ya si vemos que aún así nos da resultados, pues podemos pensar en traducir. Pero si los quieres comparar con un texto en un idioma específico, o sea, tú tienes un texto específico en inglés o en español o en ruso, lo que sea, y puedes, y necesitas comparar varios textos que pueden ser en uno o más idiomas que correspondan o no al texto inicial. O sea, eventualmente tienes que traducir o más bien buscas general o sea, el texto en cuántos idiomas puedas recibir o... Bueno, no necesariamente. Aquí vamos en el siguiente notebook que tenemos, vamos a ver eso, Ok. cómo
podemos trabajar con cómo el representar enunciados, el representar texto como vectores, nos permite el hacer comparativa de textos que están en distintos idiomas. Entonces ahora lo vamos a ver en un momento. Ah, va. Em, sí, entonces ahora viene ahí, Branca, sí. Ah, va. Entonces, Está bueno, aquí bien. tenemos, sí, entonces aquí tenemos, por lo tanto, esta visualización bidimensional, donde pues podemos ver también cómo sí da buenos resultados, donde esta parte de este dos vectores, uno es este del procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo, son muy cercanos, mientras que pensamos, por ejemplo, aquí la base de vectoriales es cercano a ChromaDB porque es una base de datos vectorial, pero la distancia entre eso y el aprendizaje natural es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, si no hay hay alguna pregunta sobre este ejercicio, podemos ir al segundo para quien quiera preguntar algo. Entonces yo diría que vayamos al segundo. Aquí la idea es también que veamos distintas esas similitudes y que podamos ver el tema de similitud semántica, donde habíamos platicado también cómo en clases anteriores una ventaja de trabajar con vectores como forma de representación de nuestros objetos, ya sean imágenes o texto, lo que sea, es que podemos trabajar con su representación semántica, con su valor semántico. Y con eso significa que si pensamos, por ejemplo, en búsqueda textual, si utilizamos Elasticsearch, OpenSearch, etcétera, es difícil el tener resultados similares para palabras que significan más o menos lo mismo, pero que escriben muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si por ejemplo pensamos en, en, en en algo como decir, eh, me gustan a mí mucho los gatos y poner también, los felinos son muy bonitos. Uno diría, bueno, es obvio que los felinos son gatos, ¿no? Pero en un motor de búsqueda tradicional, no, no encontraría documentos donde el documento se titule Los felinos son muy bonitos y yo ponga como patrón de búsqueda, como parámetro de búsqueda, me gustan a mí los gatos. Daría cero resultados, porque ese motor de búsqueda lo que esperaría es que haya dentro del enunciado alguna palabra similar y haría esa comparativa de palabras, ¿no? A través de un diccionario u otras técnicas. Mientras que en una representación vectorial, ahora vamos a ver cómo es un resultado distinto. Un resultado distinto y ese tipo de resultados afecta tanto, por ejemplo, con antónimos como representaciones de las palabras, no solamente de la misma palabra, no solamente de conceptos con distintas palabras, como en este caso gatos y felinos que son muy parecidos, sino también de palabras que son la misma, pero en distintos idiomas. ¿Sí? Entonces, empezamos aquí, estamos instalando Chroma, creo que ya acabó. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces creo que fue un poco más rápido que con el anterior. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí también tenemos nuestro Sentence Transformer, em, que es bastante conveniente para trabajar con este tipo de representaciones. Pero no es la única librería que existe, existen otras también para manipular generación con embeddings. Sin embargo, algo que por ejemplo a mí también me gusta con Sentence Transformer es que para aquellos que son más tipo desarrolladores web, para aquellos que trabajan con aplicaciones web, existe una versión de Sentence Transformer para JavaScript y a mí se me hace eso muy interesante y emocionante porque así uno puede hacer este tipo de comparativas directamente en el navegador sin tener que instalar nada y sin tener que tener un servicio en la nube. Claro, es sencillo, uno puede aquí hacer conversiones vectoriales de libros enteros, no está hecho para eso, pero si uno piensa, por ejemplo, en un tipo de servicio, en una aplicación que va a funcionar en el navegador de una persona y no queremos mandar datos, por ejemplo, si pensamos en privacidad o algo así, podemos hacerlo todo dentro del navegador y está disponible en JavaScript Sentence Transformer. Entonces aquí, ahora lo que tenemos, ya que ya hemos eh, cargado nuestras librerías, tenemos aquí varios distintos enunciados y tenemos distintos enunciados temáticos, ¿no? Tenemos el gato y felino, que eso diríamos que son una categoría similar, intuitivamente. Luego perros y caninos, otra cosa similar. Luego aquí tenemos más bien acerca del clima, acerca de cómo está la temperatura. Y
si hay el entorno natural, del medio ambiente, lluvia, etcétera. Luego tenemos un cuerpo de texto que es acerca de comida y el otro de la naturaleza, del mar, del océano. Entonces, entre ellos hay similitudes temáticas, pero también entre ellos es muy clara la diferencia, ¿no? Donde uno puede, si uno piensa, por ejemplo, si lo dibujamos como clusters, esos clusters serán muy bien delineados, ¿no? Donde ciertos elementos serían parte de nuestra aglomeración y podemos partir, cortar muy bien entre los distintos temas. Entonces, de aquí nada más lo ejecutamos para ver las oraciones y busquemos aquí ahora utilizar este mismo modelo que teníamos. Bueno, en este caso, este es el MLM, que es multilingüal. Entonces, este va a ser, a diferencia del que teníamos anterior, que es una serie en inglés, este va a ser para multi-idiomas y esto nos daría mejores resultados para, para nuestra comparativa de nuestra aglomeración. Y de nuevo, eso significa, por lo tanto, que la importancia de cómo debemos comparar resultados, comparar modelos y no darnos nada más por satisfechos, no quedarnos satisfechos de decir, bueno, el modelo que probé dio resultados no muy buenos, fue algo un poco miserable, pues ya ni modo, sino más bien la importancia de cómo deben buscar en Hugging Face, de cómo buscar también las librerías, qué modelos existen y si hay uno que nos sirva, que sea más útil, que sea más adecuado, ¿no? Entonces, aquí lo ejecutamos y lo único que va a hacer es el que lo va a cargar en nuestro entorno. Y ya que lo ha hecho, toma aquí unos segundos, em, vamos a poder ejecutarlo. Entonces, em, y de nuevo, todos este tipo de modelos debe ser capaz el que funcionan en, en una computadora local, en una laptop, y también como son tan pequeños, pueden funcionar en CPUs. Entonces, si uno dice, bueno, no tengo una tarjeta NVIDIA gráfica, no tengo tarjeta gráfica de NVIDIA, no debe ser problema en esos casos porque son modelos bastante pequeños y funcionan en CPU. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esta representación vectorial para cada enunciado? Sí, y aquí vemos tal vez por primera vez cómo es esta generación de los vectores, que un par de cosas aquí. Por un lado tenemos aquí la matriz de nuestros embeddings, de nuestros vectores, tiene estas dimensiones de 12 384. Y bueno, 12 es porque tenemos 12 enunciados. ¿Y por qué 384? Es porque es el tamaño de la salida del modelo que generamos. Esto 384 es, digamos, como que un tamaño intermedio actualmente, o mediano pequeño, porque hay modelos de salida más grandes, hay 512 y mayores, pero yo diría que 512 es más o menos como que el promedio de los modelos comunes. Y claro, eso nos permite que a mayor número de valores, pues más rica la representación vectorial y por lo tanto es el número de dimensiones, ¿no? Entonces, es el número de dimensiones que uno tiene disponible y por lo tanto, eso permite que al hacer nuestra aglomeración, al hacer nuestra comparativa, nos dé resultados que sean superiores. Pero bueno, la desventaja, el problema es que modelos que son capaces de generar una salida de un vector con mayor dimensionalidad son modelos más grandes, son modelos más pesados y tiene la limitante de que entonces tal vez no funcione en nuestra computadora, ¿no? En este caso, bueno, obviamente es pequeño y va a funcionar, pero aquí podemos ver esto, ¿no? Cómo sería la representación vectorial. Y podemos ver aquí también de nuevo que no hay ningún limitante en cómo va a ser, puede ser valores negativos, etcétera. ¿Sí? Y como todo el enunciado este de aquí está representado en este vector aquí así. ¿Sí? Entonces, no hay margen detrás. Ahora también, que es también importante, el que, claro, dependiendo del modelo, por lo mismo el valor de salida, pero también por cómo están entrenados, distintos modelos para la misma oración van a dar distintas representaciones vectoriales. Entonces, es importante aquí, cuando usamos nuestro sistema, que utilicemos siempre el mismo modelo, tanto para la generación de los vectores que van en base de datos, como para lo que utilizamos para la consulta. No porque veamos que aquí, digamos que sean nada más números, pues uno diga, bueno, si tomo modelo A y luego después tomo el modelo B, pues es lo mismo, porque son números que estamos comparando. No funciona así. Tenemos que utilizar el mismo modelo para la comparativa. O sea, claro, podemos utilizar, nada nos restringe el cambiarlos, ¿no? Es decir, uso aquí modelo A, uso modelo B, pero bueno, obviamente el resultado que vamos a tener va a ser un resultado pobre.
si queremos resultados buenos, tenemos que utilizar el mismo modelo en, en todos nuestros vectores en el esquema. Es decir, bueno, los 12 enunciados que aquí tenemos, y aquí 12 es algo pequeño, ¿no? Pero pensamos que es una base de datos más grande, tenemos aquí 10.000 documentos, 10.000 documentos tenemos aquí adentro, pues los 10.000 deben utilizar el mismo modelo y también cuando hacemos la consulta, esa consulta debe utilizar también el mismo modelo, ¿sí? Entonces, eso creo que es algo importante. Ahora aquí en la siguiente parte es el de la similitud de nuestros vectores. Sí, muy sencillo, donde lo que hacemos es el comparar, vamos a hacer esta comparación entre distintos enunciados, su comparación vectorial, y encontrar cuáles pares tienen la mayor similitud. Y como veíamos intuitivamente al inicio, tenemos esta situación donde tenemos aquí cosas temáticas y por lo tanto valores similares, no, enunciados similares, categorías similares, dan una cercanía muy alta, ¿no? Entonces aquí decíamos que había una parte de comida y tenemos como esto de que la pizza italiana me encanta y la pasta de mi comida favorita, pues obviamente va a ser muy cercano. Y en el caso de que perros y caninos, pues se trata básicamente de lo mismo y así, sí, así sucesivamente. Es algo muy, muy conveniente, porque aquí también podemos ver la ventaja de, no ventaja, pero casos de uso de cómo utilizar todo este tema de representaciones vectoriales, de utilizar trabajo en embeddings, de que nos sirve no solamente para un caso de uso es el tema de la búsqueda vectorial, como tuvimos en el ejercicio anterior, donde puedo hacer ahí preguntas y me da el documento cercano, sino que también aquí podemos pensar en documentos internos, ¿no? Donde un problema clásico de todas las empresas es que hay muchos documentos en distintos dispositivos, en un Google Drive, en Dropbox, en discos duros, etcétera. Y muchas veces no está queda claro qué hay adentro, si es lo mismo, si son parecidos. Muchas veces ocurre que, por ejemplo, uno tiene el mismo documento 10 veces en distintas versiones ligeramente similares y demás. Entonces, una idea de qué podemos hacer con ese tipo de herramientas es decir, bueno, tomo estos documentos, los represento como vectores y busco hacer la aglomeración vectorial para así identificar qué documentos son parecidos, qué documentos se tratan más o menos de lo mismo. Entonces, antes de irnos a nuestra pausa, les quiero aquí hacer esta comparativa de las similitudes, ¿sí? Donde, pues aquí como conocemos, obviamente aquí la diagonal va a dar aquí 1 porque se trata del mismo enunciado, pero podemos ver en los valores adyacentes cuáles son los más cercanos, ¿no? Y era lo que decíamos, como el caso de el gato y el felino nos dan un valor nos da un valor alto porque se trata de cosas muy similares. Lo mismo ocurre aquí con el perro y demás. Entonces aquí podemos ver cómo en estos pares enunciados están muy bien separados. Aquí es esos valores que entre más oscuro es el valor, mayor es la cercanía, más alto es el valor. Y podemos ver claramente cómo entre, entre los distintos grupos está muy clara la distinción. Si, por ejemplo, digamos que tuviéramos algo que es de felino y tuviéramos un enunciado que diga acerca de perros y gatos se llevan bien, entonces aquí en lugar de tener lo del perro corre, que estaría muy bien separado, ese tercer enunciado sería tal vez un color más tibio, no sería tan alto, porque sería menos claro, habría similitud entre los dos temas, ¿no? Entre perros y entre gatos. Entonces aquí podemos ver claramente cómo lo podemos representar. Y de nuevo, es otra forma también de visualizar nuestros enunciados. Nada nos limita a decir, bueno, también hagamos aquí un PCA, Principal Component Analysis. Hagámoslo también como lo tenemos aquí. Podemos hacerlo y nos va a dar también algo similar donde esos enunciados estarían aglomerados eh, de forma cercana y otros estarían más separados. Entonces, yo pregunto ahora si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario. De no ser así, podemos tener ahora nuestro descanso. Esperamos 10 minutos de descanso.
Continuamos para nuestro segundo segmento del día de hoy, donde nos quedábamos. Decíamos, bueno, podemos utilizar ese tipo de comparativas vectoriales, no únicamente para este tipo de casos como búsqueda vectorial, arquitectura RAG y demás, sino también simplemente para hacer algún tipo de aglomeración de textos, de objetos que sean más complicados a representar que como recientemente lo conocemos con, por ejemplo, en el caso de aprendizaje automático clásico, donde si pensamos, por ejemplo, cuál sería la forma de comparar, hacer un tipo de clustering antes de tener estas representaciones vectoriales en el pasado, pues hubiésemos buscado posiblemente tener ciertos tipos de categorías, generar algún tipo de representación numérica, y como discutimos en clases anteriores, pues esa representación numérica no ha sido muy rica que digamos para poder dar buenos resultados a nivel de aglomeraciones. Y aquí lo tenemos posible. Entonces, también veamos qué otras cosas podemos hacer con esto, ya que lo tenemos. Sí, por un lado podemos ver eh, un gráfico de barras, podemos representarlo como un gráfico de barras, donde podemos decir aquí, podemos aquí nada más ver cuáles son los enunciados que son los más cercanos con respecto a un enunciado específico, ¿no? Entonces, esto podemos pensar lo que es similar a la búsqueda vectorial que hicimos hace rato, solamente en este caso que esto está predeterminado, ¿no? En este caso decimos cuál es el gato que está durmiendo en el sofá, pues este. Y no solamente está predeterminado, sino también el vector ya está incluido en nuestra base de datos vectorial. Se trata de algo que está representado, buscar dentro de eso y qué otras representaciones hay. Y por eso mismo tenemos que el primero da como resultado que eso sea uno, porque se trata del mismo enunciado. Es comparar vector con vector, que son el mismo vector. Mientras que en la búsqueda vectorial estamos generando un vector de algo nuevo que todavía no existe en nuestra base de datos. O, bueno, posiblemente exista, pero no lo sabemos. Sí, entonces, podemos ver eso, pero podemos ver aquí también el tema de cómo felinos es semánticamente similar a gatos y por lo tanto va a dar algo muy parecido. Y lo mismo con las otras partes del enunciado, donde dormir y descansar es similar, sofá y sillón también son eh, palabras similares, que claro, se escribe muy diferente, pero a nivel semántico es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, uno podría decir que el gato está durmiendo en el sofá y un felino descansa en el sillón, se trata de lo mismo. Es cierto que sí, que por felinos pueden ser leones o tigres, etcétera, pero aún así nos permite ver esto como con una representación vectorial podemos tener comparativas que serían prácticamente imposibles con otro tipo de formas de representar enunciados, en representar palabras. Y aquí, por ejemplo, también lo mismo, si aquí tenemos para comparar aquí oraciones, ¿no? Aquí podemos poner aquí oraciones, las que queramos, pero aún así, si comparamos las distintas, podemos ver cómo tenemos las similitudes y cómo también, de nuevo, como se trata de oraciones relativamente diferentes, los colores también, o sea, son colores son colores más fríos, la similitud no es tan cercana, ¿no? Aunque en este caso empezamos de repente alto. Entonces, si queremos aquí jugar, aquí escribe toda tu numeración y tal vez podemos aquí poner eh, el primer enunciado es este, ¿sí? Podemos ver cómo eh, hay la similitud es diferente, decae mucho, ¿sí? Pero aún así identifica como está esto aquí, que tenemos primera oración, primer enunciado, es más cercano a, por ejemplo, en este caso que es primer y tercero, ¿no? Entonces, aquí podemos jugar con esto un poco para ver cómo afecta el distinto tipo de enunciados, distinto tipo de documentos, de cuerpos de palabras, cómo nos da distintos resultados en nuestra aglomeración. Y otra parte, creo que es la última de este ejercicio, es el cómo podemos utilizar dendrogramas para hacer similitudes similares, ¿no? Donde
Si pensamos, claro, de clustering que tenemos en aprendizaje, en aprendizaje no supervisado, una forma de evaluar los distintos clusters es con un programa, aquí lo mismo, donde hemos dicho cómo tenemos enunciados que pertenecen a la misma categoría, como la lluvia y está lloviendo, pero también aquí podemos ver de nuevo la similitud de que está dentro del mismo grupo, ¿no? Donde la lluvia está lloviendo, el sol, la mañana, el océano, el mar, que podemos decir que estas tres aglomeraciones corresponden a la naturaleza, corresponden al medio ambiente, al nuestro entorno, pertenecen a una categoría que es la misma, mientras que la parte de la pizza, pasta, perro, canino, gato, pertenecen a otra, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, muchas de las técnicas que ya conocemos de otras clases, podemos aquí utilizarlas para evaluar la calidad de nuestros embeddings, para también, por ejemplo, para si queremos presentar los resultados, si queremos, estamos en un sistema de este tipo, un sistema de búsqueda vectorial y queremos, por ejemplo, compartir con otras personas cómo funciona, qué resultado está dando, pues podemos aquí hacer uso de representaciones visuales clásicas que conocemos de otras clases, de otras técnicas de aprendizaje automático, de ciencia de datos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra parte importante que viene un poco a lo que Valenca estaba preguntando. Entonces, aquí pueden ver, tenemos el mismo enunciado en distintos idiomas. El gato está durmiendo y tenemos la variante en inglés, en francés y en alemán. Y en teoría uno debería decir, bueno, se trata de cosas completamente distintas, ¿no? Distintos idiomas, está escrito completamente diferente. En casos anteriores, uno podría todavía justificar y decir, bueno, en este caso tenemos algo que es similar porque estamos pues pasan de lo mismo. Si pensamos aquí, tenemos como sofá, sillón, mismo idioma y también la cercanía semántica es muy eh, cercana, aquí la redundancia, la similitud. Pero, ¿qué pasa con este caso de aquí, donde se tratan de idiomas diferentes, formas de escribirlos diferentes, y queremos ver cómo esto está representado, ¿no? Entonces, podemos hacer lo mismo, podemos convertirlos estos en vectores y hacer su similitud con coseno, ¿sí? Y vemos cómo nos da resultados que son muy altos. Vemos que reconoce que se trata prácticamente lo mismo. Claro, no puede ser 100% porque al final hay cierta varianza por distintos idiomas, etcétera. Hay factores que juegan de por medio. Pero vemos en este caso como todos los valores fueron de 98, 99 a lo largo de los distintos idiomas. ¿Sí? Y aquí viene, por ejemplo, un poco lo que decía Varenka de si tenemos, por ejemplo, un cuerpo de documentos en distintos idiomas, pero esos documentos se trata más o menos del mismo tema, entonces en teoría, utilizando un modelo de generación de embeddings, de generación de representaciones vectoriales multilenguaje, si tenemos documentos que son parecidos en distintos idiomas, español, inglés y demás, deberían, al tener al hacer nuestra aglomeración o al hacer la búsqueda vectorial, nos debería dar valores similares. Entonces, por ejemplo, si aquí pusiésemos, por ejemplo, como pregunta o como búsqueda vectorial, el felino está en el sillón, está descansando en el sillón, entonces todos estos deberían dar buenos resultados, deberían dar cercanía alta, a pesar de que se trata de idiomas distintos y también que no está escrito de la misma manera, ¿no? Entonces, muy interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos palabras que son antónimos o temas que no están relacionados, ¿no? Por ejemplo, aquí, que es un día muy caluroso y hace mucho calor hoy y el clima está muy frío, ¿no? Donde hace mucho calor hoy es un sinónimo, pero el clima está muy frío, pues es un antónimo, sería lo opuesto a que hace calor, ¿sí? O tenemos un concepto que no tiene nada que ver, eh, como me gusta la pizza, o tenemos un concepto que es relacionado, como la temperatura es alta. Entonces, ¿cómo estaría esto representado? Y podemos ver cómo aquí, de nuevo, en la parte de
hace mucho calor y el día es muy caluroso, vemos que es 0.93 esta comparativa. Con el antónimo es algo que va a ser una cercanía baja porque es opuesto, ¿sí? El concepto relacionado es más alto porque está relacionado, mientras que algo que no tiene nada que ver, pues es muy bajo. Y vemos aquí de nuevo cómo está temático, ¿no? Como aún este antónimo sí es bajo, pero es más alto que el de la pizza, que no tiene nada que ver con el tema de la temperatura. ¿Sí? Entonces, realmente trabajar con representaciones vectoriales para textos, para códigos de textos, nos permite hacer todo tipo de visualizaciones y aglomeración de información de forma muy interesante. Si, por ejemplo, pensamos en que, digamos que tenemos perfiles de empleados, donde tenemos que tenemos perfiles de empleados con distintas profesiones, pues al final, si tenemos, no sé, la profesión que es plomero y otra profesión que es carpintero y otra profesión que es, digamos que programador, pues la representación vectorial será más cercana entre carpintero y plomero que entre programador. Entonces, si pensamos en decir, bueno, quiero buscar mi sistema a alguien que me ayude a hacer algún tipo de reparación doméstica, pues nos va a dar resultados que contengan tanto a plomeros como a carpinteros, pero no a programadores. ¿Sí? Entonces aquí podemos pensar eh, todo el tipo de opciones que esto que nos da como resultado. Y algo que también que es muy práctico es que esto no tiene que ser lento en la velocidad de generación. Y con eso quiero decir, si vamos al inicio de este documento, de este notebook, y vemos la representación que teníamos aquí, ahora lo tenemos acá, si la tenemos en esta. Estos vectores los podemos generar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, al momento, por ejemplo, que subimos el documento a nuestra base de datos, podemos generarlo y tenerlo aquí ya listo. Entonces, realmente, la velocidad, cuando lo utilizamos en el sistema, se trata más bien de cuando llega la pregunta. ¿Sí? Cuando llega, por ejemplo, una nueva petición, solo sería el convertir la petición en un vector y después ir en la base de datos y hacer la comparativa, ¿no? Prácticamente sería un tema de reorganización, de sorting, donde como funcionan esos sistemas, imaginémoslo, es que primero tenemos esos vectores, ¿no? Tenemos esos vectores como del 1 de 1 a n y están organizados por similitudes entre ellos. Viene el nuevo vector, viene el enunciado, generamos el vector y buscamos reorganizar esa lista de representación vectorial. Y lo que es muy práctico y que es también muy interesante en todo esto es que todo esto ya, estas funcionalidades ya están implementadas en las bases de datos vectoriales, en este tipo de sistemas. Y no significa que tengamos que nosotros implementar, no tenemos que pensar, ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer este nuevo reorganización de resultados? Por ejemplo, también el tema de las distancias más populares, todas las bases de datos vectoriales hoy en día ya las tienen implementadas. Entonces, no tenemos que preocuparnos que tengamos tal vez algo que tengamos que implementar de cero y que sea muy relativo a infraestructura, de cómo hago un sorting de una lista de n elementos, tengo que revisar un algoritmo o algo así, no, ya está aquí incluido, ¿sí? Y eso significa que esos sistemas que trabajamos a nivel vectorial son relativamente rápidos. Claro, en este caso actualmente estamos trabajando con enunciados y demás, entonces es más sencillo. Si pensamos que, no sé, tuviésemos documentos que sean como la Biblia y y no solamente eso, sino que cuando busquemos el vector de búsqueda sea también otro documento como la Biblia, pues bueno, será un poco diferente el resultado, pero en general, estos son sistemas muy, muy eficientes para poder utilizarlos a nivel de producción. ¿Sí? Y más o menos si pensamos, por ejemplo, en algo como cómo funcionan en esos Hugging Face, Descendants Transformers, que yo mencionaba anteriormente, que tenemos, tenemos una versión de Descendants Transformers que está para el navegador, para JavaScript. Entonces, en teoría, uno puede pensar en una aplicación que está funcionando en la vida real,
donde generamos primero en Python, en nuestra infraestructura, esta representación vectorial, ¿sí? Tenemos una lista digamos que tenemos dos columnas. Una es un identificador, 1, 2, 3, 4, y la otra son una representación vectorial. Entonces tenemos n entradas de estas dos columnas. En teoría podemos como guardarlo en un objeto, en un documento de JSON, en un contexto, lo que sea, y cuando buscamos en nuestra aplicación el que alguien haga una búsqueda, como puede funcionar el sistema, por ejemplo, es que en sí la comparativa ocurre a nivel de navegador, a nivel local, ¿sí? Donde podemos convertir el enunciado que la persona está buscando en la computadora a nivel local sin tener que mandarlo a la nube. Como le hemos proporcionado este índice donde están todos los vectores representados, puede ahí mismo encontrar cuál es el vector similar, por ejemplo, el ID más parecido, y entonces pedírselo al sistema y el sistema nos regresa la versión textual que está almacenada en la base de datos. ¿Sí? Y así podemos, por ejemplo, nunca exponer la información. ¿Sí? Imaginemos que, por ejemplo, tenemos, eh, no sé, algo así como datos del Instituto Federal de Electores, ¿no? O INE, ¿no? Que se llama INE. Entonces, imaginemos que tenemos algo como INE. Y tenemos estas representaciones vectoriales. Podemos trabajar así. Sin embargo, algo que es importante es que estas representaciones vectoriales no se trata de que son encriptadas. Digamos que para un humano esto no lo podemos entender, pero eso no significa que no pueda ser vuelto a recodificar. Recordemos que hemos visto en cómo funcionan estos modelos, en que esta representación vectorial podemos volverla a recuperar en una palabra. Entonces, aquí también es otro tema de que sí hay técnicas para poder encriptar, o sí hay técnicas para poder agregar seguridad, pero se trata, por ejemplo, imaginemos que tenemos, digamos que tenemos una base de datos de banco. Una base de datos de un banco donde tenemos ahí las personas, los clientes del banco y los estados de cuenta de cada cliente del banco. Y decimos, bueno, vamos a convertir estos vectores, los cargamos, hacemos que cuando venga el cliente, el tarjetamiento, se descargue la base de datos a nivel vectorial y entonces cuando la persona pregunte por su estado de cuenta, eso se haga en su navegador a nivel local. Eso no sería una buena idea porque en teoría, pues quien tiene acceso puede verlo y puede convertir nuevos vectores de nuevo, palabras, en objetos normales, legibles para un humano, y poder ahí ver todos los nombres de las personas y ver todos sus estados de cuenta. ¿Sí? Pero pensando en estas arquitecturas donde parte de la computación ocurre a nivel local y parte de la computación ocurre en la nube, es muy, muy interesante. Más aún si tenemos en cuenta, por ejemplo, ideas en que combinemos Olama o modelos locales con modelos en la nube. Si vemos, cada vez hay más modelos y más opciones de, por ejemplo, de estas laptops que dicen laptops AI, etcétera, ¿no? Y la idea es que tienen ahí un chip dedicado para hacer eh, todo tipo de operaciones con inteligencia artificial generativa. Eso está abriendo un mundo de oportunidades donde históricamente, si pensábamos cómo hacíamos este tipo de técnicas de trabajar con algún tipo de aprendizaje automático, siempre la idea de que tenemos que hacer algún tipo de API donde todo ocurre en la nube. Todos los datos son en la nube y nada más el resultado final. Pero con este tipo de técnicas se vuelve algo más híbrido, donde partes las podemos hacer en nuestro entorno local, en el entorno de nuestros usuarios, y partes las podemos hacer en la nube. Y esas partes en la nube también pueden ocurrir no en tiempo real, sino en otro momento por separado, ¿no? El clásico caso de que lo dejamos toda la noche actualizando. Habíamos tenido esa pregunta alguna vez en la clase donde cada cuándo tiene que ocurrir esto o qué pasa si cambian, por ejemplo, los objetos y demás. Pues bueno, esos cambios los podemos ejecutar, digamos que en la noche, cuando está siendo utilizado el sistema, y ya que están aquí los vectores, pues ya que están guardados, podemos trabajar con los vectores que ya están guardados. ¿Hay alguna pregunta o comentario de esto antes de que vayamos al aquí a nuestro tercer ejercicio? Sí, Perfecto. entonces, si
Si tienes un texto en español y quieres comparar, no sé, diferentes versiones del mismo texto en inglés, sí tendrías que utilizar un multilingüe, ¿cierto? Sí, exacto, utilizamos un modelo multilingüal, pero eso era distinto a decir, bueno, lo que tenía que hacer es convertirlos todos primero al mismo lenguaje, ¿no? O sea, aquí la diferencia es que no hay una conversión a otro idioma. Aquí sí vemos, por ejemplo, en el que tenemos de los gatos. Sí, Ujú, este ejemplo de los gatos que estaba acá abajo. Aquí en ningún momento traducimos este enunciado del gato está durmiendo al inglés. ujú. Entonces, no es una situación donde, digamos, primero tenemos que tener tres enunciados en inglés para compararlo con el cuarto, sino cada uno está en su idioma respectivo, pero como este es un modelo multilingüal, entonces puede generar esta representación vectorial con distintos idiomas y por lo tanto, como se trata de el mismo concepto a nivel semántico, aunque sean distintos idiomas, el vector va a ser muy parecido a través de los distintos idiomas. Ok, y entonces si quisieras comparar textos en este sentido, o sea, porque aquí relacionas texto, el gato está durmiendo con The cat is sleeping y Le chat dort y demás, ¿no? Pero Em, si en este caso que quisieras comparar tres de esos textos con El gato está durmiendo y decir cuál es la mejor traducción, no sería lo ideal, ¿cierto? O sea, más bien querrías un threshold para decir, por lo menos tendría que tener 95 de similitud para decir que es una buena traducción. Bueno, aquí también el tema de traducción, de que sea una buena traducción, creo que la pregunta de qué es bueno, ¿no? Eh, es buena porque tiene la gramática correcta, es buena porque es el significado más cercano y más. Creo que ahí primero habría que determinar qué definimos como bueno y ya con eso podemos designar cómo sería el sistema. Pero estamos pensando nada más en que, digamos que es bueno en el sentido que es semánticamente cercano, sí Ujú. podemos utilizar ese sistema, el evaluar y en teoría si, por ejemplo, si aquí tuviéramos no el gato está durmiendo, si aquí tuviéramos, por ejemplo, el felino está descansando, ¿sí? Tenemos esto aquí así, ¿sí? Entonces vemos cómo decae. Si recordamos en nuestro caso anterior, teníamos como todos eran en 90 y algo por ciento, y ahora de repente se vuelven en 80, ¿no? En la comparativa con el felino está descansando. Sigue siendo sí el mismo concepto en sí, pero vemos cómo ya ha disminuido. Entonces, yendo a tu punto, Valenca, si se trata de comparar, por ejemplo, la traducción de qué tan buena es, sí podría ser una forma donde puedo decir, bueno, si va por debajo de, no sé, digamos, de 90% o 0.9, entonces ya no es tan buena. Podría ser una forma de cómo lo podemos utilizar. Ok, va, gracias. Sí, de nada. Entonces, aquí yo de nuevo, esto nos permite trabajar con muchos tipos de temas que en este caso ni siquiera tienen que ser necesariamente de inteligencia artificial creativa, ni siquiera tienen que ser agentes, ni siquiera tienen que ser aquí ChatGPT, lo que sea, ¿no? Sino son técnicas que nos abren la puerta para poder procesar texto, para poder procesar objetos de forma mucho más rica que anteriormente. Por aquí también, por ejemplo, podemos trabajar con modelos que sean de distintos tipos de objetos, eh, por ejemplo, con imágenes, con textos, etcétera. También podemos aquí hacer este tipo de combinaciones y podemos implementar aplicaciones que sean relacionadas aquí a cosas que estudiamos actualmente, como por ejemplo, comparar distintas traducciones, encontrar objetos relativos, si queremos a una persona que nos ayuda en la reparación del hogar y pueden ser plomeros o carpinteros, etcétera. Entonces, muchos tipos de aplicaciones que probablemente sean muy útiles para sus proyectos finales. Y si vamos a nuestro punto inicial de partida, donde teníamos al inicio de la clase, todo esto se trata de cómo podemos tener una mejor memoria. Porque claro, esta memoria, ese sistema RAG, va a ser muy dependiente de qué tan bueno es el modelo que estamos utilizando para generar nuestros vectores, ¿no? Si se trata de, como el caso que teníamos originalmente, de un modelo que es en inglés, pero le damos texto en español, pues sí dará ciertos resultados, no será la catástrofe, pero vemos cómo cuando trabajamos con modelo multilingüe, los resultados son
infinitamente mejores, ¿no? Son infinitamente mejores. Es evidente que es mucho mejor trabajar así. Eso a pesar de que seguimos trabajando con modelos muy pequeños que funcionan en Google Colab, ¿no? En el momento que también empezamos a movernos a modelos más grandes y que tenemos acceso a más parámetros, debemos de ver aquí una mejoría. Y más aún porque, de nuevo, en todos estos ejemplos se trata de cosas muy sencillas, se trata de eh, únicamente anunciados. Todavía no tenemos aquí que compramos párrafos completos, no tenemos aquí los textos completos y demás. Pero aún así vemos los conceptos y esos conceptos se extrapolan a cómo funciona ya con textos muy grandes. Y eso nos lleva a nuestro tercer ejemplo, que aquí se trata un poco de comparar a nivel de texto. Entonces, pensamos en una aplicación de nuestra búsqueda de notas personales, ¿no? Supongamos que tengamos algo así como Notion o algún tipo de editor de texto. Digamos que tenemos aquí, lo estamos documentando en nuestras notas, nuestro diario, etcétera, y queremos hacer algún tipo de búsqueda acerca de esas notas, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, vamos a instalar Chroma y vamos a trabajar con Sentence Transformer. En el notebook anterior que teníamos, no teníamos nada de Chroma. Esto fue únicamente con Sentence Transformer para generar los vectores, pero aquí vamos a trabajar de nuevo con nuestra persistencia de datos, con nuestra base vectorial. Entonces vamos a instalarlo. Si es el número 3. Entonces, esto, y como mencionaba al inicio de la clase, para sus proyectos, tiene sentido que exploren algo como Chroma porque creo que es una base de datos, no será necesariamente la más poderosa y la que sea a nivel de usos empresariales, de poner aquí millones de documentos, etcétera, tal vez no sea la adecuada, pero para poder explorar ideas, para poder trabajar a nivel local y hacerlo de forma muy sencilla, sin instalar nada, a mí Chroma se me hace extremadamente conveniente y únicamente puedo pensar que es una buena opción para trabajar con ella. La puedo recomendar ampliamente. Entonces aquí instalamos aquí todos los drivers y librerías. ¿Sí? También que ver en nuestro, en eso de, a veces ocurre que con Google Colab, si no tiene muchos entornos abiertos, si no tiene muchas sesiones, deja de funcionar, se le acaba la capacidad, entonces por cualquier cosa voy aquí a quitarle. Y aquí también es esto, poder como en el segundo notebook, cuando se trata de modelos tan pequeños, en el primero de hecho hasta trabajamos con CPU, no estamos utilizando aquí GPU, y en el segundo sí ya tenemos GPU, pero vamos a cerrarlos para, aquí vamos a terminar las sesiones para que no nos ocurra que nos quedemos en recursos. Entonces vamos aquí a cerrarlos y que terminen de instalarse nuestras librerías. Finalizar la sesión, ya está instalado. Vamos a importarlo y aquí también tenemos este modelo multilingual, ¿sí? Y en teoría, por ejemplo, si vamos aquí a Sentence Transformers Models, Sentence Transformers Models, para ver cuáles están disponibles. Aquí los que tienen preentrenados, ¿sí? Tenemos, viendo por ejemplo aquí lo que decíamos con Barenque y demás, de los mismos modelos, podemos ver cómo hay varios modelos multilinguales, que aquí nosotros hemos utilizado el mini LM, pero eso no significa que sea el único. Y también podemos ver cómo en distintos modelos tienen distintos lenguajes que uno puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, este de mini LM que hemos estado utilizando tiene más de 50, pero también hay otros que tienen menos, que son, por ejemplo, este que tiene 15 y demás. Y de nuevo aquí, conviene el evaluar qué tan buenos resultados nos dan con distintos modelos. No necesariamente el que tengas en cuenta va a ser mejor que este que tiene 15. ¿Sí? Debemos aquí evaluar qué es lo que es para nosotros mejor. Y además de esto, si pensamos, por ejemplo, en inglés, aquí hay una gran opción de distintos modelos. Y vemos aquí de nuevo esto mismo de los resultados que dan, que aparentemente el que mejor resultados dan es este de MPNet
es el que mejor resultado está dando. Vemos aquí también otro tema del tamaño de los modelos, como esos modelos son muy pequeños, pero aún así requieren pues 420 megas, de casi requiere un giga, este que está acá abajo, acá, este no, 170, sí, de multilingual MP. Y también podemos ver cómo para distintos modelos hay distintas funciones de similitud que son no convenientes, ¿no? Donde decíamos que utilizamos la de coseno, que esa es prácticamente la estándar, pero hay otras. Hay, por ejemplo, podemos utilizar la euclídica, podemos utilizar aquí una multiplicación de producto, eh, podemos utilizar prácticamente cualquier métrica que esté disponible, pero hay modelos que, o hay tipos de embeddings de representaciones vectoriales que funcionan mejor con ciertas distancias que con otras. Bueno, entonces, conviene aquí revisar y evaluar cuál es la mejor para nuestro problema. Y regresando aquí a nuestro ejercicio, tenemos, ahora aquí un poco más complicado, hemos creado una pequeña clase que es muy sencillo al final lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es, bueno, determinamos aquí el tamaño de nuestras particiones, de nuestros trozos, donde si recordamos en clases anteriores, teníamos la situación que decíamos que no es sensato el buscar codificar todo un documento en un vector único. Tenemos que convertir un documento en distintos subdocumentos, en estas particiones o trozos, y habíamos discutido cómo también aquí esto es a cierto punto más arte que ciencia, donde pues, ¿qué utilizamos? Convertimos cada enunciado en una partición, utilizamos párrafos, una combinación, etcétera, etcétera. Pero aquí, para mantenerlo sencillo, decimos que va a ser de tamaño 500 palabras y que 50 palabras deben ser las similares. Eso es algo aquí arbitrario, no hay ninguna lógica detrás. Y también aquí pensamos en que tiene sentido el que limpiemos nuestro texto para que le quitemos caracteres innecesarios. Esto es también algo muy sencillo, podemos hacerlo también aquí más complicado. Eh, el objetivo es tener algún tipo de preprocesamiento de texto y no nos afecta, sobre todo si pensamos, muchos trabajamos con texto que no está formateado correctamente o tiene, por ejemplo, caracteres que no necesitamos, ¿no? Digamos que tenemos, por ejemplo, estamos trabajando con HTML o con Markdown, etcétera, pues no tiene sentido el guardar todos esos metadatos, todas esas representaciones que no es el texto en sí. Entonces aquí únicamente lo tenemos estas pequeñas dos funciones para limpiarlo, muy básicas, no hacen mucho, ¿sí? Nos va a quitar aquí, a eliminar si tiene una nueva línea, etcétera. Y aquí está la parte de los chunks, lo de las particiones, lo de los trozos. Eso también es muy sencillo, no hay ninguna lógica complicada aquí, donde únicamente buscamos que sea, queremos el mínimo entre el tamaño de la partición o del número de palabras y aquí que creamos nuestra partición. Esto, como digo, puede hacerlo muy complicado, pero se trata de tener en este caso tenemos que lo dividimos de tamaños iguales, de que queremos 500, el tamaño 500. Y aquí está la parte de procesamiento donde se trata de que vamos a trabajar en teoría, con un archivo que tenemos, digamos que tenemos nuestro diario como un documento de texto. Sí, entonces, aquí la idea es que lo vamos a leer, vamos a ejecutar, que vamos a primero, ya que lo hemos leído y lo hemos convertido en algo que podemos trabajar, vamos a limpiarlo con la pequeña función que determinamos, creamos las particiones y después creamos la representación vectorial y vamos a tener cada vector como elementos de una lista. Entonces vamos a tener eso y vamos a generar un identificador para cada partición y eso únicamente es el nombre del archivo y vamos a crear un hash de la partición, ¿no? Aquí una técnica también muy común de utilizarla, pero podemos utilizar cualquier otra cosa, no es obligatorio utilizar esto. Y vamos a regresar a nuestra colección para insertarla en Chroma, que va a tener la representación vectorial, los metadatos y los identificadores. Y aquí tenemos la parte de la búsqueda, donde aquí lo que hacemos es que tomamos, este es el objeto que es la búsqueda, nuestro string, vamos a convertirlo en un vector, y eso va a ser en una lista, y vamos a
vamos a jalar, vamos a recuperar nuestra colección de vectores para poder hacer aquí nuestro clustering. Y podemos aquí ver de nuevo que no tenemos nosotros que implementar nada con respecto a la comparativa de vectores o hacer algún tipo de sorting, etcétera. Podemos hacerlo, claro, nada nos impide, pero esto ya está implementado a nivel de la base de datos de Chroma y solo tenemos aquí que especificar que queremos hacerlo, ¿no? Y finalmente, para hacerlo un poco más visualmente atractivo, aquí tenemos una pequeña función que las palabras que coincidan, las palabras que sean clave dentro del texto encontrado, las vamos a subrayar de color amarillo. Eso es aquí para que sea más bonito. Y finalmente, como queremos, como es amarillo y demás, tenemos que utilizar un poco de HTML para que así sea todo un poco más visualmente atractivo. ¿Sí? Pero esto nada más es para que sea más bonito, pero no se vea que lo necesitemos realmente. Y ese es en teoría nuestro archivo de texto, ¿no? Donde tenemos aquí un diario que se va a llamar Mi Diario, y aquí tenemos distintas entradas, ¿sí? Y tenemos también distintos temas, ¿no? Por un lado tenemos reflexiones, también tenemos ideas para un proyecto, y no obstante eso, también tenemos otros documentos, ¿no? Tenemos el diario que es reflexiones, tenemos aquí la parte del proyecto, y tenemos otros apuntes de nuestro curso. Entonces suponemos que esto es algo así como Notion, que es algo así, o que esto es distintos documentos que tenemos en nuestro Google Doc, en nuestro Google Drive, en nuestro Dropbox. Esto nada más para que lo podamos aquí modelar de forma sencilla. Entonces aquí lo ejecutamos y vamos a crear nuestro objeto con nuestra clase. Y vamos ahora a procesarlo. Vamos a hacer aquí el procesamiento. Ah, aquí me faltó ejecutar algo que se me pasó. Vamos a ver. Vamos aquí desde el principio. O sea, aquí me faltó algo en el notebook. Según yo, antes de la clase había revisado que todo funcionase bien, pero ahora espero que no se me haya olvidado agregar algo. En teoría debería funcionar todo. Vamos a probar esta parte. Ok, esto funciona. Ok, esto ya existe. Vamos a probar otra nota, sistema de notas personales. Eso también es una cosa que ocurre que nos está diciendo aquí que ya tenemos esto, ya lo hemos convertido en vectores, porque en el nombre de la colección que dimos, que eso lo determinamos en dónde está que le dimos el nombre de nuestra colección, y esa colección existe, en otras personas. Entonces tenemos que ponerle aquí otro nombre, por ejemplo. O alternativamente podemos reiniciar todo esto para que funcione. Por ese caso no le pongo otro. Sí, entonces ya aquí está. Vamos a procesar esto y ya está. Sí, ok, ya está procesado correctamente. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer una consulta, ¿sí? Donde vamos aquí a tener la posibilidad de escribir aquí una consulta. Digamos que, ¿cuál fue mi reflexión de, digamos que, vamos que aquí, mi reflexión eh, de ¿cuál fue mi reflexión de octubre? Mi reflexión de octubre. Entonces, ponemos esto y vemos cómo el documento que aparece como más cercano es este del diario y las palabras que considera como más importantes esto podemos ver que esto no es algo muy súper cercano. Digamos que ponemos otra cosa que diga, por ejemplo, vamos a trabajar con Roberta, porque creo que si vemos en nuestros apuntes, aquí en esta parte, en este documento, hablamos de distintos modelos y no tenemos aquí de Roberta. Digamos que vamos a trabajar con Roberta, que es un modelo de NLP, y vemos aquí cómo lo que considero importante es esto de con, ¿no? Porque aprendí varias veces, pero realmente este de mi diario no tiene nada que ver con Roberta. Pero si nada más ponemos, eh, ¿es Roberta, digamos, un buen modelo? Vamos a ver qué ocurre. Sí, y vemos que aquí al menos se encuentra Roberta, pero aún así sigue mostrando aquí cómo este de mi diario es el más cercano. Y aquí la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Bueno, varios puntos importantes. Uno es nuestro chunking, como hacemos esta partición, lo más es que no sea muy buena,
Porque si vemos aquí, aquí estamos diciendo que queremos, somos al inicio, esta parte, estamos aquí diciendo que queremos 500 caracteres o 500 palabras, de hecho, dice 500 palabras, o la cantidad de palabras, ¿no? Cuántas palabras hay en nuestro texto. Y estos documentos no son 500 palabras, es mucho menos. Entonces, lo que probablemente está pasando es que no está generando eh, unos, unas particiones pequeñas, no está generando particiones grandes. Es un punto. El otro punto es que también tenemos el que tenemos aquí un modelo que es medio pequeño y entonces vamos al punto de que tenemos tal vez mucho texto para un modelo que genera presentaciones vectoriales tal vez no tan ricas y por lo tanto nos da este resultado. Entonces vamos aquí a jugar un poco. Vamos aquí espontáneamente vamos a ver qué ocurre. Si por ejemplo aquí ponemos que en lugar de 500, vamos aquí a poner que son 200, vamos a poner algo menor. Sí, vamos aquí a hacer esto. Bueno, aquí tengo que modificar un poco la lógica aquí para que si lo ejecutamos de nuevo no tenemos que de nuevo generar una nueva colección. Entonces aquí ponemos minutos 3. Por aquí minutos 3. Vamos a ver si al cambiar el tamaño de la partición afecta esto, que en teoría ahora van a ser particiones más pequeñas. Por ejemplo, vamos a trabajar con Roberta, ¿sí? Y vemos aquí como al cambiarlo, ya ni siquiera encuentra Roberta. Entonces aquí estamos viendo aquí problemas que estamos teniendo y que significa que uno tenemos que pensar en cómo podemos hacer nuestra partición tal vez más inteligente. Sí, tal vez aquí tenemos que pensar no el buscar crear por número de palabras arbitrariamente, sino tal vez queremos aquí tener eh, por, si vamos aquí a nuestro documento, tal vez queremos hacer la partición por cada nueva línea, ¿no? Que esto tal vez sea una partición, o sea, una regresión vectorial, o sea, otra, esta sea otra, y así, ¿no? Alternativamente podemos decir, bueno, generamos particiones cada vez que encontramos un punto, puntuación. Entonces, por ejemplo, esto sería una partición, esta sería otra, y así similarmente. Entonces, aquí vemos que probablemente para mejorarlo tengamos que modificar cómo hacemos la partición. Eso sería un tema. El otro tema es también en si pensamos en el modelo que estamos utilizando, tal vez tenemos que probar otro modelo, pero definitivamente creo que podemos empezar con la partición. Probablemente ese es el motivo por el cual tenemos aquí problemas con nuestro sistema. O no digamos que problemas porque el sistema funciona, sino más bien la situación es que, en teoría, cuando estamos haciendo esto de Roberta, nos daría como resultado esto de modelos los de acá. Digamos, por ejemplo, eh, ¿cuáles son modelos populares? ¿Sí? Entonces aquí ya al menos ya encontró esto de los modelos, ¿sí? Pero esto no es tan cercano, ¿no? Debería ser más bien modelos populares, deben ser estos, los que nos sería como más cercano. Y aún así sigue dándonos esto aquí de ideas por ahí. Sí, entonces creo que aquí esto es para nosotros para jugar. Por ejemplo, aquí otro que podemos aquí jugar es el subir nuestro propio archivo. Entonces aquí yo tengo un archivo de el ITAM. Entonces aquí eso lo saqué de la Wikipedia. Copié el primer párrafo de la Wikipedia del ITAM. ¿Sí? Aquí si uno va a, pongo aquí ITAM, Wikipedia, español, ¿no? Es este mismo. Entonces yo nada más copié esta parte aquí, la primera sección, aquí de caso para jugar con él. ¿Sí? Entonces, vemos también cómo generó dos segmentos, ¿sí? Para todo esto. Toda esta parte fueron nada más dos. Cuando tal vez deberíamos pensar, bueno, al menos debería ser tres párrafos o cada enunciado. Entonces, aquí nuestra partición. Y eh, podemos ver aquí cómo tenemos ya 5 documentos. Tenemos las dos particiones y aquí podemos verlo, ¿no? Que todo esto fue una partición, todos los apuntes, toda la silla de fue otra partición y demás. Entonces, para mejorar nuestro sistema, debemos buscar aquí tal vez refinar cómo las son las particiones. Veo que hay una pregunta. Stopwords también nos puede ser una idea. Venga, sí, definitivamente. Podemos, por ejemplo, pensar en tener stop words para crear esta partición.
Voy a hacer aquí una idea detrás para hacerlo aquí más rico, porque al final recordemos que como son vectores relativamente pequeños, la dimensionalidad no es tan grande comparado con lo que hoy en día se puede generar. Entonces, estamos pasando mucho texto, ¿sí? Lo estamos pasando en teoría. Si vemos todo esto, lo convirtió en un solo vector. Y esto es mucho para el tamaño del modelo. Queremos trabajar con modelos, con vectores más pequeños. Y esta lo tiene en la nueva librería, ¿no? La librería se llama Sentence Embeddings, porque el objetivo es generar embeddings, generar representaciones vectoriales de enunciados y no necesariamente de aquí de textos completos. Entonces, ahí deberíamos pensar en eso. Pero volviendo aquí a nuestro pequeño sistema para subir los documentos, vemos cómo tenemos en total 5 y veamos aquí de distintos tipos de búsquedas de probar, de Machine Learning y demás. Y sí, aquí tenemos aquí, podemos, por ejemplo, escribir distintas búsquedas para nuestro sistema, ¿no? Y podemos también agregar otras cosas como metadatos, enriquecerlos, etcétera. Entonces aquí eso podría ser ideas para el futuro. ¿Hay una pregunta, alguna duda? Porque si todo No, está claro, ¿sí? no, muchas gracias. Ah, bueno, Javier. Entonces, hay otro aquí otro cuarto, otro notebook, que es uno más avanzado, donde se trata de trabajar con documento PDF. Ese no lo vamos a cubrir ahora, es para que ustedes lo cubran. Yo creo que hoy ya con esto podemos acabar nuestra sesión. Lo importante es que ahora trabajamos en nuestros proyectos. También, si queremos explorar más esto, creo que algo que sería muy interesante para todos es el que busquemos distintas técnicas para hacer esta partición, estos chunkings, porque ahora estamos viendo cómo con los que tenemos actualmente aquí, pues ese sistema que tenemos de búsqueda, los resultados que nos está dando, no son necesariamente los mejores que podemos tener. Sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, al principio, ¿no? Cuando tenemos aquí estos que son con enunciados, vemos cómo nos dan enunciados que son muy cercanos, muy similares. Entonces, el problema no necesariamente está en el modelo, no necesariamente está en que digamos que esto no funciona para nada, sino más bien el problema está en la parte de la ingeniería, en el preprocesamiento, en la creación de la conversión en representación vectorial. Entonces sería bueno que juguemos con ellos. Y por lo tanto aquí podemos terminar. Una información es que eh, para la clase del lunes no voy a poder darla en vivo, tengo que tomar un vuelo a esa hora, pero voy a pregrabarla, donde si vamos aquí a nuestra discusión inicial de la clase de hoy, que lo tenemos aquí, entonces, lo que podemos ver es que hemos discutido en muchas clases ya muchas cosas de planes, muchas cosas de modelos, hemos discutido también muchas cosas de memoria, de RAG y demás, pero creo que debemos discutir también más acerca de herramientas, sobre todo pensando que ya tenemos que preparar nuestros proyectos finales y demás. Entonces, esta última clase la voy a dedicar a tema de trabajar con herramientas. Hemos ya tenido, claro, una clase de herramientas donde hemos visto cómo hay técnicas para utilizar herramientas y cómo al final las herramientas no son funciones de Python y demás. Eso ya lo hemos tenido, pero quiero mostrar unos ejemplos de cómo trabajar con herramientas y también con nuevas ideas que están ocurriendo actualmente en todo el mundo de inteligencia artificial generativa. Una de ellas que quiero explorar con ustedes es esto de MCP Server. Tal vez lo hayan visto, tal vez lo hayan escuchado. Este Model Context Protocol Servers. Es una idea que introdujo Anthropic a final del año pasado, principios de este año, y que en últimas fechas, yo diría que como en el último mes y medio, se ha vuelto extremadamente popular, ¿no? Y la idea es discutirlo un poco, explicarlo y entender cómo lo podemos utilizar, porque además ahora ya esto es tan popular que se han escrito muchas implementaciones alrededor de este sistema NCP, que uno, por ejemplo, puede escribir ya en cosas como Claude, eh, utilizando este MCP, y vamos a discutir qué es y dónde se encuentran y demás. Utilizando este objeto, quiero que vayas, por ejemplo, a la página del Universal y busques todos los artículos de inteligencia artificial y los pongas por ejemplo, en mi Slack, en mi cuenta de Slack, o algo así, ¿no? En este canal de Slack.
Este tipo de cosas ya se pueden hacer completamente a través de un prompt, a través de una instrucción, sin que tengamos que programarlas. Entonces, hay muchas cosas aquí muy emocionantes y eso es lo que vamos a compartir, ¿sí? Y mi objetivo es que tengamos la clase disponible el lunes, que la tenga en YouTube, que la podamos ver, pero si como tengo un vuelo a esa hora, no voy a poder darla en vivo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario? Yo quisiera pedirte un favor con mucha pena y Sí. vergüenza. Es que hoy es 10 de mayo, acá en México celebramos a las mamás, entonces me fui a desayunar con mi mamá, por eso llegué tarde a la clase. Entonces, si pudieras subir la clase pronto hoy mismo estaría muy bien porque los fines de semana es cuando aprovecho para estudiar, ver, pues si la subes hoy a mí me ayudaría muchísimo para ver lo que me perdí hoy. Sí, sí, con gusto, Javier. Y justo en eso de que hoy sí vemos, no hay muchos en la clase, entonces yo me preguntaba, pues ¿qué es? ¿Qué está ocurriendo? Tal vez ya porque estamos a final casi de semestre, ya la gente ya se dio por vencida o ya está distraída con otras cosas, pero no es problema, ahora lo descargo y lo subo. Ahora estoy en un viaje, entonces aquí en el hotel está medio lento el internet, pero sí, en cuando ya se suba, ya lo tendré disponible. Y también ahora, bueno, nos queda un poco de tiempo, entonces, para quien tenga preguntas de su proyecto, lo que sea, también es aquí disponible. Yo, por ejemplo, que Fernando tiene aquí unas preguntas, entonces, con gusto, ahora que terminemos, nos podemos quedar a platicarla. Y si alguien más tiene preguntas sobre su proyecto, dudas, compartir progreso y demás, con gusto. Por ejemplo, en la última clase tuvimos con Varenga que me mostró qué es lo que estaba haciendo y sus preguntas, y aquí pudimos escribir un poco, dar un poco de orientación al respecto. Entonces, si algo así también otros tienen, con gusto podemos verlo. Y si no, está aquí el tema de que la clase próxima, mi objetivo es tenerla el lunes disponible, subirla para que la puedan ver con ese tema de herramientas. Y también sería la clase final el próximo sábado. No sería ya lo último. Y no sé si ya tenemos las fechas para nuestros exámenes. Tengo que buscar, tengo que preguntar también qué ocurrió ahí cuando tenemos. Pero de todas formas, eh, si tienen preguntas o tienen dudas, pues no duden en escribirme por LinkedIn o por correo o en Canvas. Y de ser necesario, pues podemos tener alguna conversación aquí por Zoom y podemos aclarar cualquier duda. De acuerdo, entonces si no queda nada, si no queda ningún comentario, pues con eso podemos concluir hoy. Y me quedo aquí con Fernando para discutir aquí lo de su proyecto y con quien más quiera también discutirlo. Entonces que tengan un Muchas buen fin de gracias. semana y feliz Día de las Madres para quien lo esté celebrando. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.